Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 628. Un rastro del maestro del cielo, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations. Para esta ronda, irás al Dark Star Dragon y atraparás a los Dark Bloodworms. La voz del anciano jefe resonó. El anciano jefe no tuvo que entrar en detalles, ya que era lo mismo para el juicio de cada año. Los jóvenes cuervos dorados sabían qué hacer. Sin embargo, se asustaron en el momento en que vieron al Dark Star Dragon. Era como si una persona común estuviera bien con ver una serpiente, pero era algo completamente diferente encontrar un objeto en un pozo lleno de serpientes. ¿Gusanos de sangre oscura? Suping no entendió. Dikion lo ayudó. Los gusanos sangre oscura viven dentro del dragón estrella oscura y pueden hacer sonidos muy perturbadores. Aquellos con un espíritu débil pueden perder su rumbo debido al miedo. Trate de tener cuidado. Suping hizo una pregunta crítica. ¿Cuántos gusanos de sangre oscura se supone que debo atrapar para pasar esta ronda? ¿Cuántos? Dikion lo miró con el rabillo del ojo. Atrapar uno será lo suficientemente bueno. Suping finalmente se tranquilizó. Si no se hubiera enterado, habría intentado atrapar tantos como fuera posible hasta el final de la ronda, o de lo contrario siempre estaría preocupado. Adelante, niños. Dijo el dragón de la estrella oscura. Abrió su boca ensangrentada para revelar sus colmillos. El remolino oscuro dentro de la boca traía una sensación de destrucción. El primer paso para esa segunda ronda fue entrar en el Dark Star Dragon. Muchos cuervos dorados jóvenes sintieron que se les helaba la sangre al mirar fijamente la boca del dragón. Suping también se sintió estresado. El rango del dragón de la estrella oscura era más bajo que el de los tres ancianos del cuervo dorado, pero los tres habían contenido su energía mientras el dragón de la estrella oscura desataba toda la violencia que tenía. Hizo que los jóvenes cuervos dorados sintieran que estaban empapados en un océano de sangre. Pero, he visto cosas como esta antes. Suping logró calmarse rápidamente. Había visto otras criaturas así y ellas tampoco ocultaban ninguna fuerza. Suping se había convencido de la capacidad de avivamiento del sistema en la ronda anterior. Como había demostrado que no moriría de verdad, tomó la delantera y corrió hacia el Dark Star Dragon. Mirar. Ese humano. ¡Qué audaz! Él fue primero. Veamos si logra al menos permanecer de pie un poco. Los cuervos dorados se sorprendieron y algunos incluso se enfadaron. Los hizo sentir avergonzados de que Suping se hubiera atrevido a entrar primero en el Dark Star Dragon, cuando los otros jóvenes Golden Crows todavía estaban allí, tomando una decisión. Se robó su trueno. Ese humano. Dikion también se sorprendió. El Dark Star Dragon era intimidante, incluso para ella. El hecho de que Suping pudiera recurrir a la acción tan rápido fue una prueba de su fuerte voluntad. De vuelta en el nido, Dikion ya se había sorprendido de que Suping pudiera concentrarse en el cultivo en ese entorno hostil. Dikion había medido en parte el espíritu de Suping, pero resultó que su voluntad era más fuerte de lo esperado. Un joven cuervo dorado que era grande como un portaaviones resopló. Con un estallido de luz dorada, batió sus alas y voló hacia el Dark Star Dragon, alcanzando a Suping poco después. De la familia B. Bien hecho. Muchos cuervos dorados vitorearon. Muchos quedaron asombrados cuando vieron que Suping había arrebatado al no. En la primera ronda, los Golden Crows estaban asombrados. La mayoría de ellos se enojaron y se sobresaltaron cuando Suping saltó primero hacia el Dark Star Dragon. Él había robado el trueno del joven cuervo dorado en su juicio. Esa criatura extraña debería haberse comportado en lugar de ser un fanfarrón. Los cuervos dorados habían nacido en el caos desde la antigüedad y su primer antepasado también fue un maestro del cielo. De todas las criaturas antiguas, los cuervos dorados fueron considerados entre los mejores. Wosh. Más cuervos dorados jóvenes volaron hacia el dragón de la estrella oscura. Los espectadores estaban encantados. Anuncios de Put Future. Suping escuchó sus gritos de alegría, que le resultaron extraños. Se dio cuenta de que eran demasiado hostiles con él. Era solo un visitante, no un enemigo que fue a desafiarlos. No importa. Suping negó con la cabeza. No estaba de humor para preocuparse por eso. Solo fue allí para encontrar los materiales, sería lo mejor para él si pudiera pasar la prueba y los cuervos dorados cumplieran sus promesas. Aún así, si la prueba en sí pudiera inspirar su potencial, el viaje sería más que gratificante. ¿Eh? Veo una alimaña aquí.
El dragón de la estrella oscura notó a Supin. Sus grandes ojos consideraron a Supin como una criatura tan pequeña como un grano de arena. Él es un participante, dijo el anciano jefe al dragón de la estrella oscura, trátalo como tal. El Dark Star Dragon lo encontró interesante. ¿Desde cuándo una criatura extraña podría involucrarse en el juicio de los cuervos dorados? El dragón se burló pero no hizo más preguntas. ¿No tienes miedo a la muerte? El dragón cuestionó al pequeño humano que había llegado primero. Supin se detuvo y miró hacia arriba. Como estaba muy cerca, era imposible ver el cuerpo completo del dragón. Ni siquiera podía ver la cabeza del dragón en su totalidad. ¿Deberíamos empezar?, preguntó Supin. El dragón de la estrella oscura estaba enfurecido. Supin había ignorado su pregunta. Entonces, la intención de matar por sí sola no asusta a esta alimaña. Sí, empezaremos. La cruel intención asesina surgió en los ojos del dragón. Volutas de energía oscura vagaban por los alrededores. Mientras el Dark Star Dragon desataba las volutas de energía oscura, Supin escuchó una voz fría detrás de él. Escuché que eres un humano, ¿verdad? No me importa cuál sea tu raza, pero esta es la prueba para los cuervos dorados. Apártese del camino. Sintió una intrusión en su mente. Era una presencia tan dura como una espada reluciente. Bueno, pajarito, no tienes derecho a preguntarme eso. Supin se burló. Era un cuervo dorado, pero después de todo era solo un pájaro joven. Discutía cuando Dikion lo trataba de manera descortés, sin mencionar que el novato no disfrutaba del alto estatus de Dikion. Tú. El cuervo dorado se enfureció y sus ojos respiraban los fuegos de la ira. En ese momento, el espacio tembló. Antes de que se dieran cuenta, la oscuridad prevalecía en el mundo. Sintieron una fuerte intención asesina en la oscuridad. El cuervo dorado que estaba a punto de darle una lección a Supin se sorprendió por el cambio repentino. Vio que el cielo se había oscurecido como boca de lobo. Mientras tanto, el Dark Star Dragon había revelado su verdadera naturaleza. Su boca estaba maloliente y su garganta era tan ruidosa como un trueno. Algunas imágenes de dragones surgieron en el aire. Esas imágenes eran tan grandes como los cuervos dorados, pero las imágenes de los dragones parecían corroídas y deterioradas. Los cuervos dorados eran el objetivo de las imágenes de dragones. Maldita sea. El cuervo dorado de la familia no estaba de humor para disciplinar a Supin. Desató una luz dorada con una mirada grave, intentando mantener a raya las imágenes oscuras. Mientras el cuervo dorado hacía todo lo posible para resistir el ataque, algunas imágenes de dragones también se dirigían hacia Supin. Esas imágenes de dragones estaban haciendo gestos que eran realmente amenazantes. Supin dio un paso adelante. Auge. La imagen de un dragón rugió y se abrió paso hacia Supin, pero la imagen del dragón se dispersó al hacer contacto, como si Supin fuera un pedazo de roca. Supin era una espada desenvainada. Cortó todas las imágenes de dragones que lo golpeaban. Su espíritu y su alma son tan fuertes. La energía maligna del Dark Star Dragon no puede afectarlo en absoluto. No puedo creer que un humano pueda hacer esto. Los cuervos dorados estaban estupefactos. Los espectadores no pudieron ver lo que estaban viendo los participantes, como las imágenes de dragones. Todos habían sentido que el Dark Star Dragon parecía ser más intimidante que antes, pero eso fue todo. Vieron que los cuervos dorados estaban luchando contra algo invisible en el aire y solo Supin se movía hacia esa boca ensangrentada con un ritmo constante. Incluso un cuervo dorado adulto se estremecería de miedo al mirar esa boca ensangrentada, pero Supin no parecía afectado en absoluto. Esa alimaña. El Dark Star Dragon también notó eso. También estaba enojado y sorprendido. Esta bestia fue un salvador inmemorial nacido en el caos. Los cuervos dorados lo capturaron y lo usaron para probar a los jóvenes cuervos dorados, pero el dragón pensó que no era tan malo. Lo que no podía aceptar era que una criatura extranjera tan insignificante lo menospreciara. Rugido. El Dark Star Dragon gruñó y le mostró los dientes a Supin. Los ojos de Supin se estaban volviendo más rojos. El campo de fuerza comenzó a aparecer detrás de él, poco a poco. El campo de fuerza se hizo más y más grande. Había demonios bailando alrededor. El campo de fuerza era como un portal a un mundo indescriptible. Pudieron vislumbrar criaturas masivas en el interior. Anuncios de Put Future. Ese es el espejo del alma. Los cuervos dorados quedaron desconcertados. Lo que los sorprendió no fue el hecho de que Supin había podido manifestar el Soul Mirror, sino el hecho de que las cosas dentro del Soul Mirror. Los tres ancianos tenían expresiones solemnes. Una criatura gigantesca estaba corriendo en el campo de fuerza. Los tres ancianos se asustaron.
Percibieron algo con un poder a la par con ellos. Nadie podía fabricar las criaturas en el Soul Mirror. Solo las cosas que se ven con los ojos pueden reflejarse en el espejo del alma. Es decir, Su Ping había visto esas cosas horribles él mismo. Ese humano es extraño. Una vez más, los tres ancianos se sorprendieron por los rasgos misteriosos de Su Ping. Su rango era bajo, pero el Soul Mirror amenazaba. Las criaturas en el interior eran sanguinarias y crueles. Si Su Ping los hubiera visto, ellos también deben haberlo visto a él. Su Ping seguramente habría muerto si alguna vez hubiera conocido a esas criaturas, a menos que esas criaturas no se hubieran preocupado por ese humano insignificante. Espera, eso es. De repente, el jefe anciano entrecerró los ojos. En el campo de fuerza giratorio, un esqueleto sentado en un trono pasó como un rayo ante su vista. Alrededor de los pies del esqueleto había montones de huesos blancos. El majestuoso esqueleto descansaba sus ojos en el trono, pero nadie podía ignorarlo. Dentro del campo de fuerza de Su Ping, el esqueleto miraba lentamente hacia arriba. Parecía que el esqueleto podía mirar a través del tiempo y el espacio, directamente a los ojos del anciano jefe. El corazón del cuervo anciano dio un vuelco. Inmediatamente se preparó para la defensa. Pero el esqueleto desapareció. Ese fue, un maestro del cielo, dijo el anciano de la derecha con voz temblorosa. Maestro del cielo. Ese era un nombre que tenía una magia hechizante que silenció a los tres ancianos. ¿Es ese el maestro del cielo del humano? El anciano de la izquierda preguntó después del silencio. El anciano jefe respondió. No. Ese maestro celestial portaba una fuerte energía no muerta, no como el maestro celestial humano que conocí. Ambos ancianos se quedaron en silencio nuevamente. Ese fue otro maestro del cielo. El descendiente del maestro del cielo humano había conocido a otros maestros del cielo. Los ancianos estaban aún más confundidos acerca de las intenciones de Su Ping. ¿Rugido, qué? El Dark Star Dragon estaba a punto de gruñir a Su Ping cuando vio el campo de fuerza. El gruñido nunca salió de la garganta de los dragones. Las escamas del dragón temblaban. ¿Qué fue eso? Fue un vistazo pasajero de algo, pero el dragón estaba convencido de lo que había visto. El Soul Mirror de esta alimaña tenía un Even Master. De ninguna manera. El Dark Star Dragon miró a Su Ping confundido. De repente, el dragón se hizo una pregunta: ¿cómo es que una criatura extraña estaba participando en la prueba del cuervo dorado? El dragón encontró una respuesta propia. Se dio la vuelta y miró a los tres ancianos, porque el dragón creía que tres pájaros viejos casi lo habían alcanzado en un peligro fatal. Un maestro del cielo debe haber enviado a Su Ping allí para practicar. Y al tratar de enseñarle una lección a Su Ping, había ofendido a ese maestro del cielo. Malditos pájaros viejos. Ustedes tres pájaros viejos. El dragón de la estrella oscura estaba furioso. Aunque hirviendo de ira, disminuyó la presión sobre Su Ping. Como estaba relacionado con un maestro del cielo, el dragón decidió que tenía que ponérselo fácil. Por supuesto, incluso sin ese favor, el dragón sabía que el humano podía pasar la prueba. Es bueno que sea un dragón inteligente. Casi caigo en su complot. El dragón de la estrella oscura se dijo a sí mismo. Cuanto más poderosa fuera la criatura, más perceptivos serían. Los jóvenes cuervos dorados pudieron ver a ese rey esqueleto en el campo de fuerza de Su Ping, pero no lo reconocerían como un maestro del cielo. Poderoso era un término relativo. El Dark Star Dragon era lo suficientemente poderoso a los ojos del joven cuervo. ¿Qué? Su Ping sintió que se le había quitado la carga. Se dio cuenta de que el Dark Star Dragon dejó de liberar esa energía violenta hacia él. La bestia solo tenía una mirada amenazante, pero no se emitió más energía cruel. Era como si el dragón fuera una cosa viviente y viciosa un momento antes, y luego, mientras su tamaño seguía siendo el mismo, el dragón se había convertido en una estatua incapaz de asustarlo en lo más mínimo. Capítulo 629. Tablas de principios. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Wash. Como el estrés había desaparecido, Su Ping avanzó y entró en la boca del Dark Star Dragon. Él va a entrar. ¿Ha recuperado la conciencia? Eso fue rápido. Creo que vi algo horrible en el Soul Mirror de ese humano. Muchos cuervos dorados se sorprendieron cuando vieron que Su Ping fue el primero en entrar en el Dark Star Dragon. Algunos habían notado la horrible presencia en el campo de fuerza de Su Ping. Dikion permaneció en silencio. Una vez más, Su Ping la había sorprendido. ¿Son esos gusanos de sangre oscura? Tan pronto como entró en las fauces del dragón, Su Ping vio grupos de gusanos oscuros que volaban hacia él. Esos gusanos eran más como serpientes.
Eran criaturas de los no muertos. Su Ping no era un extraño para el tipo de los no muertos. Sin miedo corrió hacia ellos. Auge. Él manejaba su puño de exorcista. Un gusano de sangre oscura recibió el ataque y se dispersó como la niebla. La criatura renació de la niebla, aunque se había vuelto más débil. Inmediatamente comenzó a huir de Su Ping. Su Ping no dejaría que eso sucediera. Fue tras el gusano y lo golpeó repetidamente. Al final, el gusano solo tenía la mitad de su tamaño original. Vamos. Su Ping agarró la cola del gusano y la sacó de la boca del Dark Star Dragon. Verlo resurgir de la bestia conmocionó a los cuervos dorados una vez más. Había sido cuestión de minutos desde que entró Su Ping. ¿Cómo pudo haber sometido y capturado a un gusano de sangre oscura tan rápido? Los jóvenes cuervos dorados todavía estaban contrarrestando la energía maligna del dragón cuando apareció Su Ping. Les lanzó una mirada y luego voló hacia Dikion sin demora. A la mitad, se sorprendió al descubrir que le habían quitado una carga de la mano. El gusano de sangre oscura se había ido. Su Ping se detuvo de inmediato. Has pasado la segunda ronda. La voz del anciano jefe resonó en su mente. Su Ping pudo respirar. Entonces, pasó la segunda ronda. Es decir, el gusano de sangre oscura que acababa de capturar debe haber sido recuperado por el dragón. ¡Qué dragón tan tacaño! No era como si fuera a llevarse el gusano con él ni nada. De todos modos, Su Ping regresó al lugar donde estaba Dikion y esperó la tercera ronda. Mientras Su Ping volaba de regreso, dos jóvenes cuervos dorados lograron liberarse. Uno de ellos fue el que había amenazado a Su Ping en ese momento. Los dos cuervos dorados volaban hacia la boca del dragón de la estrella oscura. Tuviste suerte, dijo Dikion, manteniendo su mirada en Su Ping por un momento y finalmente mirando hacia otro lado. Todo para pretender que su actuación no merecía elogios. Su Ping puso los ojos en blanco. ¿Afortunado? Pasé porque soy bueno. Bah. Dikion se burló. No habrías encontrado uno tan fácilmente si ese Dark Star Dragon no te hubiera dado un poco de holgura y te hubiera dado un Dark Blood Worm. Anuncios de Put Future. ¿Qué? Su Ping no entendió. ¿El dragón sangre oscura me estaba poniendo las cosas fáciles? Su Ping notó que los dos jóvenes cuervos dorados volaron hacia la boca y desaparecieron en sus profundidades. Por otro lado, en ese momento, había encontrado un gusano de sangre oscura tan pronto como entró en la boca. Siendo el caso, Su Ping confió en que Dikion no le estaba mintiendo. Pero él no podía entender. ¿Por qué el dragón haría eso? Dikion estaba mudo. ¿Estás preguntando por qué el Dark Star Dragon hizo eso? Dikion también había notado esa presencia en el Soul Mirror de Su Ping. Al ser un cuervo dorado con un linaje de nivel emperador, Dikion era más sensible a presencias tan aterradoras desde su nacimiento. Dikion tenía una idea general de por qué Dark Star Dragon le estaba facilitando las cosas a Su Ping. Simplemente tenía miedo de morir. Dikion no compartió su descubrimiento con Su Ping. No era como si Dikion pudiera haberle dicho que había asustado al Dark Star Dragon. Eso solo haría que su actitud engreída empeorara. Su Ping se quedó sin palabras. ¿Qué le pasa a este pájaro? No terminó la frase. Mientras Su Ping y Dikion hablaban, el Dark Star Dragon flotaba en el cielo y sus rugidos eran intimidantes. Incluso algunos de los cuervos dorados adultos temblaban de miedo. Muchos de ellos habían retrocedido unos pasos. Media hora después, los dos jóvenes cuervos dorados que se habían adelantado a los demás y se habían metido en la boca del dragón estaban regresando. Su Ping los vio pero no pudo reconocerlos. No le importaba quiénes eran los cuervos dorados mientras hubiera pasado la prueba. En cuanto a la clasificación, no podría importarle menos. No encontraba divertido jactarse ante una bandada de pájaros. No era como si estuviera hablando con algunas chicas bonitas. Los otros cuervos dorados jóvenes se liberaron de la influencia de la energía maligna y luego volaron hacia la boca del dragón uno tras otro. Los espectadores vitorearon cuando regresaron los primeros dos jóvenes cuervos dorados. Sintiéndose aburrido mientras esperaban, Su Ping se sentó en la ramita y cerró los ojos para cultivar. ¿Es tú, sistema, no dijiste que la esperanza de que pasara la prueba del cuervo dorado era escasa? Preguntó Su Ping. No le importaba la clasificación, pero podía decir que lo había estado haciendo bastante bien hasta ese momento. Ocupó el puesto número 2 en la primera ronda y entregó muy por encima del estándar de aprobación. Para la segunda ronda, fue el primero en entrar y el primero en regresar. Eso estuvo bien hecho. Esto no era algo que el sistema esperaba. Su Ping comenzó a preguntarse si el sistema era confiable. ¿A qué estás llegando? El sistema no sonaba feliz porque la primera sílaba que Su Ping había pronunciado era solo para provocarlo.
No habrías pasado la primera ronda si hubiera sido hace 10 días. Pero, cultivaste en los últimos 10 días. ¿No tienes ni puta idea de que ganaste fuerza en tu cultivo para prepararte para la prueba? Siendo un sistema tan inteligente, ¿cómo es que no puedes evitar esa palabra? No puedo creer que hayas dicho esa palabra, respondió Supin. Eso no viene al caso. Si tú lo dices. Supin recordó cómo había tratado de pasar la primera ronda. Estaba tratando de movilizar toda la fuerza que tenía cuando levantó esa roca, incluida la versión más actualizada de esgrima. Pero él no empuñó ninguna espada, per se. Simplemente usó la teoría del manejo de la espada en sí mismo. Usó la esencia. La esencia no estaba limitada por las formas de las armas. También podría convertirse en un arma. Creo que definitivamente he progresado rápido en los últimos 10 días, se dijo Supin. El sistema resopló. Por supuesto. Aparte de lo que aprendiste durante el cultivo, tu constitución es diferente a la de hace 10 días. ¿Vas a mirar este mundo? Pertenece a la antigüedad. Lo que sientes no es poder astral en el aire, sino el ánima caótica nacida del caos. Mientras estaba en esta estrella celestial, su cuerpo ha sido refinado cientos de veces en los últimos 10 días. Tu fuerza corporal ha alcanzado la cima del estado del vacío, y cuando usas otras habilidades de aumento de fuerza, tu fuerza física puede incluso compararse con la del estado del destino. Supin se sorprendió. ¿Mi cuerpo fue refinado? ¿Mi fuerza física podría compararse con la del estado destino? Anuncios de Put Future. Bajó la cabeza. Vio que sus poros brillaban. La energía divina dentro de él era más rica que antes. Cuando visitaba el entierro del semidios, a menudo se bañaba en el manantial de Johanna y había reunido una buena cantidad de energía divina. En ese momento, notó que la mayoría de sus vasos sanguíneos se habían vuelto dorados. La energía divina dentro de él era el doble que antes. Me he quedado aquí por 10 días y pasó esto. Este es un sitio de cultivo de alto nivel. El mero hecho de sobrevivir en este lugar te va a beneficiar. El sistema continuó, también has estado usando el Chaotic Star Chart en los últimos 10 días, siendo así capaz de absorber el ánima caótica. El resultado es impresionante. Además, te estabas quedando en el nido de ese cuervo dorado con línea de sangre de nivel emperador. El ánima caótica en ese nido es 100 veces más rica que en el exterior. Supin parpadeó. ¿Ese nido? Miró a Dikion que estaba mirando al cielo. Entonces, ¿me beneficié de ese pájaro condescendiente? Supin no estaba del todo contento con eso, porque descubrió que el pájaro era realmente un poco mezquino. Lo que has ganado en los últimos 10 días puede incluso compararse con alcanzar el segundo nivel del baluarte solar, concluyó el sistema. Supin asintió. Se sentía mucho más fuerte que antes. Solo se preguntaba, después de recolectar los materiales que necesitaba y alcanzar el segundo nivel, ¿qué tan fuerte se volvería? La segunda ronda duró 3 días. Por supuesto, eso se calculó en función del tiempo de Supin. Fue menos de medio día según el flujo de tiempo en la estrella celestial. Supin cultivó durante esos 3 días. Tuvo que recordarle al sistema que siguiera descontando los puntos de energía. La tarifa de admisión diaria era de 9000 puntos de energía y la renovación era automática a menos que pidiera que lo devolvieran. Después de que terminó la segunda ronda, el anciano jefe anunció el resultado. Supin fue el número 1. Eso estaba dentro de sus expectativas, pero los cuervos dorados aún estaban atónitos cuando lo escucharon de su anciano jefe. Una criatura extranjera pudo obtener el primer lugar en una prueba para Golden Crows. Esta criatura extranjera es extraordinaria. Esos cuervos dorados habían nacido en el caos, y cada uno de ellos tenía una fuerza de combate sobresaliente. Una vez que alcanzaban la edad adulta, los cuervos dorados podían invertir el tiempo y viajar por todo el universo. Y, sin embargo, perdieron ante una criatura extraña. Ese humano. Un joven cuervo dorado que estaba rodeado por una multitud miró fríamente a Supin. El pájaro era de la familia B. No obtuvo ni el primer ni el segundo lugar en la ronda inicial, y luego perdió su oportunidad de obtener el primer lugar nuevamente. Debería ser la más glamorosa, la estrella. Maldita sea. Veamos qué pasa en el juicio integral. Me pregunto, ¿qué le dio el coraje para robarnos el protagonismo? Nos está subestimando. Somos criaturas antiguas. Esa alimaña es despreciable. A los otros cuervos dorados tampoco les gustaba Supin. No podían aceptar el hecho de que una criatura extraña se pavoneaba frente a ellos. Tu tiempo fuera ha terminado, dijo el anciano jefe. Sobre la cabeza del Dark Star Dragón apareció una grieta que conducía a la nada. Esa era la prisión del dragón de la estrella oscura.
Pájaro calvo, me estás tirando por la escalera, ¿sabes? El Dark Star Dragon intercaló su mensaje con maldiciones, pero voló hacia esa nada. Las acciones del dragón desmentían el hecho de que era una criatura de buen comportamiento. La grieta hacia la nada se cerró después de que el Dark Star Dragon se fuera. El anciano jefe miró a los jóvenes cuervos dorados y anunció: el tema de la tercera ronda estará relacionado con las habilidades. Aquí tenemos una tabla de príncipes. El que sea capaz de estimular la mayor cantidad de principios ganará. El estándar mínimo es 3. Se levantó un viento cuando la voz del anciano jefe se desvaneció. Una gran cantidad de tabletas masivas descendieron gradualmente del cielo y aterrizaron en las ramitas. Los jóvenes cuervos dorados eran como hormigas cuando se paraban frente a las mesas. Su pin era como un grano de arena. Capítulo 630. Libro de pruebas definitivo, tabla de principios. Supin levantó la cabeza y miró la tableta, que era demasiado alta para él, ya que no podía ver la parte superior. La tablilla era primitiva. Sentía que estaba contemplando el universo. Vasto, vacío, solitario. La tableta parecía estar envuelta en una niebla. Parecía que no había nada en la tableta, pero al mismo tiempo, daba la impresión de estar llena de estrellas. Ese fue un sentimiento extraño que difícilmente podía expresarse con palabras. Supin sintió que estaba a punto de entender algo, pero ese sentimiento desapareció de inmediato. ¿Es tú, sistema, qué es una tabla de principios? Preguntó Supin. No me pruebes. El sistema advirtió a Supin. Supin fingió estar confundido. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de lo que estoy hablando? El sistema detuvo esta molestia y comenzó a explicarle a Supin. Al igual que las criaturas antiguas, las tablas de principios nacieron del caos, excepto que las tablas de principios no son criaturas vivientes. Aún así, llevan consigo los principios de todo lo que se encuentra en el universo. Una vez que entiendes las tablas de principios, entiendes los principios del universo. Pero es casi imposible entender las tablas de principios. Ni siquiera los 3 ancianos del Cuervo Dorado pueden hacer eso. Supin se sorprendió. Esa tablilla que estaba mirando, ¿contenía los principios del universo? Es decir, la tabla de principios era el libro de texto definitivo. ¿Puedes decir eso?, respondió el sistema. Este estúpido maníaco que mira furtivamente. Pero, incluso para comenzar a aprender la tabla de principios, debes estar en el rango de estrella o superior. No puedes entender los principios si no lo haces, e incluso si pudieras, el aprendizaje te haría explotar la cabeza. Añadió el sistema. Supin decidió no responsabilizar al sistema por todo el espionaje, ya que ofreció una explicación. Se había acostumbrado al sistema de espionaje de todos modos. Dijiste que los 3 ancianos aún no han entendido completamente las tablas de principios. ¿Estás diciendo que cualquiera que pueda entender las tablas sería más poderoso que los 3 ancianos? Preguntó Supin. Por supuesto. Supin jadeó. Los 3 ancianos del Cuervo Dorado eran criaturas aterradoras, capaces de destruir el planeta azul en un instante. La crisis de las cuevas profundas por el planeta azul no fue nada para esos cuervos dorados. Esa tabla de principios era un artefacto que podía ayudar a cualquiera a lograr tal hazaña de una sola vez. Pero, uno tenía que entender los principios para que eso sucediera. Además, si no tienes suficiente capacidad intelectual, puedes analizar la tabla de principios durante 10.000 años y aún así ser incapaz de entenderla, continuó el sistema. Anuncios de Putfuture. El sistema. Sí. ¿En qué estás pensando? Dikion le preguntó a Supin. Encontró que Supin estaba en un estado extraño. Supin estaba en trance. Dikion tenía curiosidad sobre lo que estaba pasando en la mente de ese humano. El cuervo real había menospreciado al humano desde el principio. Pero luego, Dikion se interesó en él a medida que pasaba el tiempo y quería saber más. Supin volvió en sí e inventó una respuesta. No sé qué debería cenar. Dikion puso los ojos en blanco. Este humano sigue siendo despreciable. Trabajaréis en grupos de 10. La tercera ronda ahora ha comenzado, anunció el anciano jefe. Su voz resonó bajo la copa del árbol. Los jóvenes cuervos dorados se miraron entre sí. Poco después, algunos de ellos tomaron la iniciativa y volaron a la tabla de principios. Los otros cuervos dorados siguieron su ejemplo. Como 10 cuervos dorados habían llegado frente a las tablas de principios, los demás participantes tendrían que detenerse como lo exigen las reglas. Los 10 cuervos dorados volaron hacia las tablas de principios y desataron las reglas de un elemento que conocían.
La primera que usaron todos los cuervos dorados fue la regla de las llamas. Los cuervos dorados lanzaron sus reglas de llamas que luego fueron imbuidas en la tablilla. Después de eso, los granos brillantes se manifestaron en un rayo de luz dorado. Ese fue el primer principio que se encendió. Los cuervos dorados habían nacido para comprender las reglas de las llamas, al igual que los humanos nacieron para comprender cómo comer y beber. Solo algunos cuervos dorados problemáticos no entenderían la regla de las llamas. Los jóvenes cuervos dorados comenzaron a recurrir a otras reglas que conocían. Algunas de las habilidades contenían una fuerza destructiva. Algunos cuervos dorados estaban cubiertos de rayos, mientras que otros pudieron crear montañas de la nada. Más y más granos comenzaron a caer sobre la tabla de principios. Suping observó. No se apresuró a tomar su turno. Tenía que ver lo que estaban haciendo los cuervos dorados. Todas esas son habilidades en la cima del rango legendario. Pensó Suping. Esos jóvenes cuervos dorados eran impresionantes. Todas sus habilidades eran bastante destructivas y habían dominado habilidades de diferentes tipos. Uno de los cuervos dorados usó 5 habilidades diferentes y encendió 5 granos. Esas cosas son realmente poderosas. Serían insuperables en el planeta azul. Aplastar al rey celestial del otro mundo sería pan comido. Pero esos cuervos dorados seguían siendo, simplemente pajaritos. Suping se dijo a sí mismo. Esos cuervos dorados eran aterradores. Pronto, el primer grupo de cuervos dorados terminó su prueba. Algunos regresaron desilusionados y otros orgullosos. De los 10 cuervos dorados, 9 aprobaron y 1 falló. Los que se unieron al primer grupo estaban bastante seguros de sí mismos. El cuervo dorado que no pudo pasar no tenía suficiente fuerza cuando intentaba encender el tercer grano. El cuervo dorado lo intentó, pero aún así terminó fallando. ¿Vas a ir? Dikion le preguntó a Suping. Parecía que Dikion tenía grandes esperanzas. Suping levantó las cejas. Yo observaré primero. No tenía prisa. Todo lo que necesitaba hacer era pasar la tercera ronda. No le importaba lo buenas que serían sus puntuaciones al final. Anuncios de Put Future. Había aprendido algunas cosas de los cuervos dorados. Se inspiró cada vez que los cuervos dorados desataron sus habilidades. Las habilidades eran una manifestación de reglas y principios. Por lo general, era difícil entender los principios subyacentes de las habilidades, pero tal vez fue porque estaba parado cerca de la tabla de principios. Suping notó que su cerebro estaba activo. Fue capaz de ver los principios subyacentes. Fue una sensación increíble. Es bueno que pueda robar algo de conocimiento. Suping se dijo a sí mismo que el viaje había sido gratificante, incluso si no pudo obtener los materiales para el segundo nivel de Solar Bulwark. Cuando el primer grupo regresó, el segundo grupo se fue volando. Estaban ansiosos por mostrar su fuerza, a diferencia del primer grupo de cuervos dorados, que eran bastante tímidos y vacilantes. Poco después, 10 cuervos dorados volaron y varios más también se alejaron de la ramita, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Para cuando 10 ya se hubieran reunido en la tablilla, los más lentos tendrían que regresar. La actuación del segundo grupo también fue maravillosa, incluso más inspiradora que la del primer grupo. Todos ellos pasaron. 3 de los cuervos dorados habían encendido 4 granos. Uno había encendido 5 de ellos. Esos cuervos dorados han dominado diferentes reglas y su conocimiento es profundo. Me pregunto qué pueden hacer los cuervos dorados adultos. Cuanto más observaba Suping, más emocionado estaba. Esos cuervos dorados no solo entendían la regla de las llamas, sino también otras reglas. Cuando demostraron esas reglas desatando habilidades, su poder se elevó al del estado destino. Mientras observaba, pensó en su Dark Dragon Hound, que había dominado las habilidades de casi todos los niños que conocía. Fue desafortunado que las habilidades que el sabueso del dragón oscuro había dominado estuvieran en el estado del océano. Se preguntó si también podría aprender los principios cuando sus habilidades alcanzaran el estado destino. Veo que tengo que entrenarlo más fuerte. Suping se dijo a sí mismo. Dentro del espacio del contrato, el sabueso del dragón oscuro estaba descansando cuando sintió la necesidad de temblar. No era una buena señal. Con el paso del tiempo, más y más Golden Crows terminaron su tercera ronda. El cuervo dorado de la familia E, el que actuó hostilmente hacia Suping, también había terminado su turno. Había encendido 6 granos, el mejor resultado hasta ahora. Pero, poco después, otro joven cuervo dorado superó al cuervo dorado de la familia E al encender 8 granos. Una gran sensación se extendió por la multitud. Suping podía escuchar chirridos en sus oídos. Logró entender algunas de las cosas de las que los cuervos dorados estaban hablando en su mente.
Se enteró de que el cuervo dorado que había encendido 8 granos no lo había hecho también en las 2 primeras rondas. Fue visto como un caballo oscuro para esa ronda. Su fuerza no está equilibrada, se dijo Suping. Ese joven cuervo dorado casi sabía reglas de todo tipo. Pero a Suping le pareció extraño que, aparte de las reglas habituales del trueno, el agua, las llamas, la luz y la oscuridad, había algo que no podía identificar. Los principios son variados. Los que no están marcados como principios básicos también se pueden usar aquí, explicó el sistema. Los principios básicos y más prominentes contienen innumerables principios más pequeños. También puede lograr excelentes resultados si puede convertirse en un experto en uno de los principios más pequeños. Las reglas del trueno y la agilidad se ven como parte de los principios. Funcionan porque los principios los respaldan. Suping se había acostumbrado al hecho de que el sistema interferiría con su línea de pensamiento, y la respuesta fue de su agrado. Entonces, ya tengo 2, puedo pasar si puedo encontrar el tercero. Encontrar. El sistema resopló. Puedes probar. Tienes lo suficiente en ti para pasar esta tercera ronda. Lo difícil para ti debería ser la primera ronda, pero tu cultivo durante los últimos 10 días te ha ayudado. Puedes esperar hasta el final de la prueba y tener tu potencial inspirado por los cuervos dorados. Dado que el sistema sonaba tan confiado, Suping sabía que podía tranquilizarse. Me pregunto si los cuervos dorados querrían ayudarme, una criatura extranjera, para entonces. Sacudió la cabeza. La tercera ronda estaba a punto de terminar. Sin perder más tiempo, voló hacia la tableta. Capítulo 631. Espada del vacío. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. Tan pronto como Suping dio un paso adelante, los cuervos dorados comenzaron a hablar sobre él. Después de todo, de hecho había ofrecido un espectáculo impresionante durante las 2 primeras rondas. Ese humano. No creo que este humano pueda dominar las reglas. No puedes decir eso con certeza. Creo que el humano ha mostrado fuertes habilidades en la primera ronda. Los cuervos dorados parecían estar preocupados. Si Suping pasara a la tercera ronda, se reflejaría mal en ellos, los cuervos dorados. Es él. Entre los cuervos dorados que habían terminado su turno, el cuervo dorado de la familia E tenía una mirada hostil. Sus compañeros también miraron a Suping, porque a ninguno de ellos le gustaba esta criatura extraña del tamaño de un insecto. No podían entender por qué su anciano jefe permitía que esa criatura extranjera participara en el juicio. Fue vergonzoso. Sin mencionar que la criatura extraña los había superado. Wash. Suping se dirigió a la tabla de principios. Los jóvenes cuervos dorados restantes se unieron a él para formar el grupo de 10 participantes. Los cuervos dorados pasaron volando junto a Suping, mirándolo con indiferencia. A Suping no le importó su hostilidad, ya que no lo afectaría. Podían hacer lo que quisieran. Tablilla de principios. Suping miró fijamente la imponente tabla de principios que tenía delante. Sintió que estaba mirando el universo entero. Los granos que se inspiraron en los grupos anteriores se habían atenuado. Suping sintió que estaba parado al borde de los cielos. Suping respiró hondo y comenzó. Mejora de la fuerza elemental. Auge. Su fuerza aumentó considerablemente. La mejora de fuerza elemental podría aumentar directamente su fuerza 2 veces. Después de eso, Suping recurrió a la agilidad. Se movió tan rápido que se convirtió en un borrón. La tabla de principios sintió algo. 2 granos emergieron en la tablilla, uno en azul y el otro en verde. La estructura de los granos era compleja. Suping sintió que había caído en trance en el momento en que aparecieron esos granos. Sintió que había visto los principios subyacentes de las 2 habilidades. De alguna manera podía ver su estructura original. Principios. Ese sentimiento desapareció de inmediato, pero dejó una impresión en el corazón de Suping. Apartó la mirada. Los espectadores lucían miradas más graves cuando vieron que Suping había encendido con éxito 2 granos. Aún así, estaban encantados de ver que Suping no había tomado más medidas. ¿Es este el final para ese humano? Antes de que los cuervos dorados pudieran confirmar sus sospechas, Suping ya había hecho su siguiente movimiento. Esta vez, usó las reglas elementales de las llamas. Una enorme bola de fuego apareció de la nada y aterrizó en la tabla de principios. Anuncios de Put Future. El tercer grano se iluminó. Que era de color rojo. La mayoría de los granos de tal coloración simbolizaban las reglas de las llamas o el fuego. Los cuervos dorados no estaban contentos con ese resultado. Los cuervos dorados estaban entre los mejores cuando se trataba de llamas.
De todas las reglas que podían dominar, las reglas de las llamas eran imprescindibles. Golden Crows tenía más información sobre las reglas de las llamas en comparación con Supin. En comparación con los cuervos dorados, la comprensión de las llamas de Supin era superficial. El grano era delgado y pequeño. Por otro lado, los granos de llama de los cuervos dorados eran bastante grandes. Dicho esto, Supin efectivamente había manifestado esa regla. De lo contrario, el grano no habría aparecido. Estallido. Supin estaba haciendo otro movimiento. Los truenos aplaudían y los relámpagos destellaban. Nubes oscuras se formaron en el cielo, y luego un relámpago se estrelló contra la tabla de principios. Apareció el cuarto grano. Regla del trueno. Los cuervos dorados notaron que la comprensión de la regla del trueno de Supin era mejor que la de los demás. Ese grano era 2 veces más grande que los otros granos que había inspirado. Mi comprensión del trueno es mucho mejor que la de las llamas. Supin notó las diferencias de tamaño. Sus reglas elementales de trueno estaban a punto de progresar al rango medio. Había logrado tal progreso gracias a todas las pruebas del cielo que había pasado, obteniendo conocimiento sobre las reglas del trueno. Próximo. Auge. Supin estaba haciendo hielo. Estaba usando muchas habilidades de hielo. Sin embargo, el hielo se derritió en la tabla de principios. No hubo reacción visible. Eso no funcionó. Él no lo entiende lo suficientemente bien. Los cuervos dorados se sintieron aliviados. Supin ascendería a los primeros puestos si pudiera encender un quinto grano. Viento. Dijo Supin. Se esperaba el bajo rendimiento en lo que respecta al hielo. Fue solo un experimento. Después de todo, no había alcanzado el rango legendario en esas habilidades. Él mismo era muy consciente de que no había aprovechado esas reglas. Poco después, se dio cuenta de que también había fallado con las habilidades de viento. Probó las habilidades de la luz, la oscuridad, la piedra y el metal, todas fallaron. A pesar de que no inspiró más granos, una gama tan amplia de habilidades había aturdido a los cuervos dorados. ¿Cómo puede un ser humano tener un conocimiento tan extenso? Si puede obtener más información en esas áreas. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar eso. Los cuervos dorados tuvieron escalofríos. Esta criatura extranjera tiene un gran potencial. Fue sobresaliente, incluso en comparación con los otros cuervos dorados. Supin podría clasificarse entre los 10 millones principales en la lista de la Tierra. El número de 10 millones sonaba grande, pero en comparación con innumerables criaturas desde el principio de los tiempos, 10 millones no era nada. Anuncios de Put Future. Espada del vacío. Supin miró la tabla de principios. Había probado todas las otras habilidades. Estaba algo decepcionado, aunque estaba seguro de que esas habilidades aún no eran lo suficientemente buenas. Tenía una última carta bajo la manga. El manejo de la espada que había aprendido en los últimos 10 días. Espada del vacío. Auge. Sacó la espada. El espacio estaba ondulando. Al mismo tiempo, Supin estaba vertiendo asura y energías divinas en la espada. Tal combinación hizo que la espada pareciera medio transparente. Pero la intención asesina emanada por la espada definitivamente no fue transparente. Supin hizo el movimiento. La luz de la espada aterrizó en la tabla de principios. La niebla sobre la tabla de principios se estaba moviendo. Apareció un grano. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Un principio completo? Los cuervos dorados quedaron atónitos sin palabras. Ese grano era terriblemente denso. Era más de 10 veces más grande que los otros granos. Ese grano se destacaba en la tabla de principios, brillando con un resplandor glorioso. En comparación con ese grano, los otros 4 granos que Supin había inspirado se veían tenues. Los otros 4 combinados tenían menos de la mitad del tamaño del quinto. Ese movimiento tiene el poder de las reglas. Dikion miró a Supin, estupefacto. Dikion no se sorprendió tanto cuando Supin inspiró los primeros 4 granos y usó todas las demás habilidades. Aún así, el juego de espadas fue realmente impresionante para el cuervo real. El poder de las reglas. Eso era algo que Dikion todavía estaba persiguiendo. Dikion estaba en el nivel fundamental y podía usar parte del poder de las reglas, pero eso era solo por su linaje de nivel emperador. Había nacido para ser mejor que los otros cuervos dorados, todo gracias a la pura línea de sangre ancestral. Para empeorar las cosas, Supin estaba en un rango mucho más bajo. Sin embargo, Supin había podido entender ese poder. Era casi aterrador. Descendiente de un maestro del cielo, ¿el maestro del cielo le enseñó esas cosas? Murmuró Dikion. Esa teoría lo calmó.
Si el maestro del cielo fuera el maestro, no sería tan extraño ver a Suping lograr tal hazaña. Dikion nunca tuvo la oportunidad de aprender del primer antepasado. Si el primer antepasado le hubiera dado alguna guía, Dikion sería aún más poderoso. Nada mal. Los tres ancianos del Cuervo Dorado estaban mucho más serenos. Habían visto el potencial de Suping desde el principio cuando lo interrogaron. Habían sido capaces de verlo a través, completamente. Por eso los avivamientos de Suping los habían sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo, no habían podido mantener la calma cuando lo vieron volver a la vida. Tiene el potencial de convertirse en apoteósico. El anciano de la derecha parpadeó. Aquellos que tenían tal potencial eran pocos y distantes entre sí. De todos los cuervos dorados, menos de 10.000 tenían un potencial similar. Capítulo 632. Cielo asesinado. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Ese grano, es enorme. Suping pareció sobresaltarse cuando se paró frente a la tabla de principios. Sabía que la espada del vacío era su habilidad más fuerte por el momento, pero no sabía que había resultado ser más poderosa que las habilidades que el sistema le había dado. Contribuía a la creación de la habilidad, murmuró Suping para sí mismo. Combinó el Sincuter y algunas teorías del Fist of Exorcist, así como conocimientos derivados de sus repetidas muertes en los sitios de cultivo. Usó todas las cosas que se le ocurrieron y las aplicó en la espada del vacío. Aún así, la existencia de reglas en esa habilidad fue una completa sorpresa. Si es así, entonces el puño del exorcista. Los ojos de Suping brillaron. Golpeó la tableta. El puño dorado virtual aterrizó en la tabla de principios pero no pasó nada. Suping estaba desconcertado. El sistema le había dado el puño de exorcista como recompensa. ¿Cómo es que no pudo inspirar ningún grano? Por supuesto que esa habilidad contiene reglas y es mucho mejor que cualquier habilidad creada por uno mismo. Sin embargo, acabas de dominar el primer nivel. Por supuesto que no produciría una reacción aquí. La voz gruñona del sistema apareció en la mente de Suping. Suping curvó los labios. Bueno, a decir verdad, el sistema tenía sentido. Había 7 niveles del puño del exorcista y solo había aprendido el primer nivel. Cuando cultivó la habilidad, una vez tuvo una visión en la que el creador de la habilidad había podido matar a innumerables bestias con un solo golpe. Algunas de esas bestias eran tan grandes como los cuervos dorados. Si pudiera alcanzar el nivel más alto, sería extraordinario. Una pena. Suping negó con la cabeza. No tenía suficiente cultivo para alcanzar el segundo nivel. Pero después de experimentar innumerables batallas, tenía la sensación de que no estaba tan lejos de alcanzar el segundo nivel. Solo tal vez, pronto lo haría posible. Un intento más. El brillo dorado se alejó de la espada. Llamas oscuras ardientes emergieron en su lugar. Esta vez, estaba usando el Sincuter y nada más. Estallido. El rayo de luz de la espada aterrizó en la tabla de principios. Nada. Suping estaba decepcionado. Entonces, tampoco había aprendido ninguna regla del Sincuter. Esa era una habilidad que le había enseñado Dusk. Era bueno como el puño de exorcista. Sin embargo, apenas estaba arañando la superficie de la habilidad. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Ni siquiera estás cerca. Trabaja más duro, sermoneaba el sistema. Esas dos habilidades no son tan buenas como las otras. Ni siquiera está cerca de aprender las reglas subyacentes de los dos. Pero con el tiempo, podría hacerlo. Ese humano. Algunos cuervos dorados se sintieron aliviados al ver que Suping no había podido inspirar más granos con el puño del exorcista y el cortador de pecados. Se dieron cuenta de que las ideas de Suping sobre los dos no eran lo suficientemente profundas. Anuncios de Put Future. Aún así, algunos de los cuervos dorados más poderosos estaban preocupados. Podían decir que las dos habilidades eran poderosas. Con el tiempo, Suping podría aprender las reglas, lo que luego produciría resultados agresivos. Un descendiente del Maestro del Cielo, de hecho. No es de extrañar que pueda venir aquí. Algunos de los cuervos dorados más poderosos conocían los antecedentes de Suping. Habían dejado de subestimar al humano. Impresionante, comentó el anciano del cuervo dorado a la izquierda. El anciano de la derecha negó con la cabeza. Podían decir que las dos últimas habilidades eran maravillosas. Fue una pena que Suping aún no los dominara. Las dos habilidades una vez más habían convencido a los ancianos sobre la relación de Suping con un maestro del cielo. No podría haber aprendido habilidades tan asombrosas sin la ayuda del maestro del cielo. Una vez que usó Sincuter, Suping no tenía más habilidades para probar.
Sin embargo, no sintió la necesidad de volver a intentarlo, ya que ya había pasado la prueba. Tampoco quería mostrar todas sus cartas ya que todavía tenía que lidiar con la ronda de combate integral. Dejó la tabla de principios y así terminó su turno. Los cuervos dorados se alegraron de ver que su ping finalmente se había detenido. Si tuviera que usar otra habilidad a la par con Sword of the Void, sin duda habría ganado el primer lugar en la tercera ronda. Eso sería un gran golpe y una fuente de vergüenza para los cuervos dorados. Los jóvenes cuervos dorados también se sintieron aliviados después de verlo retirarse. Todos ellos se volvieron más alertas. La criatura extranjera había obtenido resultados sobresalientes en las 3 rondas, lo que los había dejado llenos de preocupación. No puedo creer que hayas aprovechado las reglas del trueno, dijo Dikion a Supin. Supin levantó las cejas. ¿Qué quieres decir? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Dikion miró a Supin con abierta confusión. El cuervo pudo decir que Supin no estaba siendo engreído, preguntando sabiendo la respuesta. Nada. Regresa y pregúntale a tu maestro del cielo. ... Supin se quedó sin palabras. Maldita sea esta ave arrogante. Aunque Dikion no habló sobre los detalles, Supin había llegado a un cierto entendimiento. En el entierro del semidios, los subordinados de Johanna le habían hablado sobre el poder de las reglas. Solo aquellos en el rango de estrella o superior podrían haber aprendido esas cosas. Las criaturas legendarias pudieron aprender a manipular el espacio. Las criaturas de Star Rank podrían dominar la capacidad de controlar el tiempo y el espacio. Aparte de eso, sabían cómo manipular el poder de las reglas. Supin había experimentado el poder de las reglas en Dragon Tumor en Valiant Academy. El extraño límite de edad a menudo lo había hecho dudar. Sospechaba que, tal vez, Eaven Killer no había envejecido. Por eso un dedo amputado llevaría reglas tan extrañas. Entrar en la Torre del Dragón era realmente entrar con el dedo. La edad de Eaven Killer hizo que el dedo amputado repeliera cualquier cosa mayor que el mismísimo Eaven Killer. Era ilógico, pero esa fue la única respuesta que se le ocurrió a Supin. Si esa fuera la verdad, Eaven Killer era de hecho alguien a quien temer. Era posible que, como Johanna, Eaven Killer fuera alguien que había reencarnado en un nuevo cuerpo, razón por la cual había logrado alcanzar tales logros en solo 20 y tantos años. Supin negó con la cabeza. Ese no era el momento de pensar en eso. Eaven Killer y los Golden Crows estaban demasiado por encima de él. Anuncios de Put Future. Después de que Supin terminó su juicio, el resto de los jóvenes cuervos dorados se turnaron para probar la tableta. Varias horas después, el juicio terminó. Muchos de los cuervos dorados fallaron en la tercera ronda. Nadie más ofreció actuaciones sobresalientes. Los resultados fueron anunciados. Supin fue el número 2 otra vez. Había inspirado 5 granos, pero uno de ellos mostró el poder de las reglas. Ese solo grano le había permitido superar a los que habían inspirado 6 o 7 granos. El primer lugar lo ocupó el cuervo dorado que inspiró 8 granos. 2 de ellos habían estado cerca del poder de las reglas. Supin fue una vez más el centro de atención. A él no le importaba. Se iría después del juicio y ni siquiera sabía si volvería. Ahora es el momento del combate integral, dijo el anciano de los cuervos. La tabla de principios se encogió y se guardó en un pequeño cubo, que luego se desvaneció en el vacío. Cuando la tabla de principios desapareció, apareció un campo de batalla en el vacío. El campo de batalla era bastante grande. Supin sintió que era tan grande como una estrella entera. Todos los jóvenes cuervos dorados entrarían en batalla allí. Cuando los desafortunados morían, los ancianos podían traerlos de vuelta invirtiendo el tiempo. Los jóvenes cuervos dorados podrían luchar sin nada de qué preocuparse. Adelante, niños, dijo el anciano jefe del cuervo dorado. Los ojos de los jóvenes cuervos dorados brillaron con anticipación. Algunos de los jóvenes cuervos dorados tomaron la delantera y volaron al campo de batalla pasando por encima de Supin. Luces y sombras alternadas. Supin estaba a punto de entrar al campo de batalla. Quería familiarizarse con el medio ambiente. Sin embargo, el anciano jefe de repente le habló. Has pasado tu prueba. No tienes que participar en la batalla integral. Supin no entendió. ¿No tengo que hacerlo? ¿Por qué? Por supuesto, estaba feliz de ahorrar algo de fuerza, pero las buenas noticias llegaron de repente. El anciano jefe del cuervo dorado explicó. Si entras allí, todos los cuervos se reunirán y te atacarán. Eso no sería justo para ti. Lo has hecho bastante bien. Supin pensó en las miradas que sintió de los jóvenes cuervos dorados. El anciano jefe no se equivocó al sugerir esto. Si entraba allí, se convertiría en la única víctima.
No tenía miedo de una batalla feroz, por supuesto. Sin embargo, los cuervos dorados perderían toda dignidad si ganara en tales circunstancias. Claro, dijo Supin, entonces, mis materiales. Te daremos los materiales. Además, de acuerdo con nuestras reglas, cualquiera que pueda pasar la prueba recibirá una gota de la sangre del cielo. Tú también tendrás eso. Supin preguntó, asombrado, ¿sangre del cielo? Eso es correcto, dijo el anciano jefe, nuestro primer antepasado una vez destruyó un cielo. Supin contuvo la respiración. ¿Destruyó un cielo? ¿Podrían hacer eso? Recordó que el sistema le había hablado de los maestros del cielo, que eran superiores a los mismos cielos. Emocionado, Supin dijo de inmediato. Gracias, jefe anciano. Estaba inmensamente agradecido. Era obvio que la sangre del cielo era preciosa. De lo contrario, los cuervos dorados les habrían dado una gota a todos los cuervos dorados jóvenes. Muchos cuervos dorados jóvenes ya se habían abierto paso en el campo de batalla que flotaba en el cielo. La entrada se cerró una vez que todos entraron. Capítulo 633 Forma el cuerpo divino. Los espectadores se sorprendieron de que Supin todavía estuviera de pie sobre la ramita. ¿Qué está haciendo la criatura extraña, esperando aquí? Dikion y Supin desaparecieron repentinamente. Parecían haber sido teletransportados a otro lugar. Algunos cuervos dorados parecían haber entendido. Desviaron su atención de esa criatura extraña. El juicio por los cuervos dorados continuó. Mientras tanto, en un lugar diferente, innumerables estrellas brillaban y un primitivo río de energía atravesaba el cielo, emitiendo un aliento creciente. En el suelo se encontraba un esqueleto masivo que se extendía en la distancia. Dikion y Supin aparecieron en el esqueleto. El viento era frío. Fuerte como era el cuerpo de Supin, estaba a punto de temblar debido al frío. Miró a lo lejos. Parecía haber una montaña de nieve frente a él, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era un trozo de hueso. No sabía dónde estaba. Lo más probable es que fuera un lugar importante y prohibido para los cuervos dorados. Al estar familiarizado con este lugar, Dikion no estaba ni sorprendido ni incómodo. Dikion comenzó a explicarle a Supin. Esta es la tierra prohibida de nuestra raza. Dikion sabía que el anciano jefe debía haber reconocido a Supin y quería hacerse amigo. A él. Después de todo, los cuervos dorados no tenían idea de cómo era el mundo fuera de la estrella celestial. Sabían, sin embargo, que no era un momento pacífico y que el exterior estaba agitado. Los cuervos dorados no estaban dispuestos a involucrarse en una pelea. Por eso optaron por cerrar la estrella. Aún así, algunas batallas llegarían a sus puertas a pesar de todo. Para estar preparado para el futuro, era necesario hacerse amigo de un descendiente de un maestro del cielo que se les había acercado a propósito. ¿Una tierra prohibida? Supin estaba perplejo. Antes de que Dikion pudiera dar más detalles, un rayo de luz dorada apareció repentinamente frente a ellos. El rayo de luz dorada finalmente reveló un cuervo dorado. Este cuervo no era grande en comparación con los demás, pero aún así era enorme, en lo que respecta a Supin. Has pasado nuestra prueba. Por lo tanto, tienes derecho a las recompensas. Era el anciano jefe. Su voz era afinada. Supin se sorprendió. ¿Este es el anciano jefe? ¿El que solo podía ver la mitad inferior? Anuncios de Put Future. Después de que el anciano jefe terminó de hablar, una nube de luz apareció de repente frente a Supin. Entonces, la luz se volvió turbia. Era difícil mirarlo directamente y era básicamente indescriptible. La luz parecía estar llena de innumerables colores. Produjo una sensación espeluznante y extraña. Supin sintió como si una bestia se despertara frente a él. Esa es la sangre del cielo. El anciano jefe dijo, la sangre del cielo ha sido purificada. Toda su voluntad anterior ha sido despojada de él. Si la sangre hubiera sido recién extraída de dicho cielo, ni siquiera Dikion, para que Supin no pudiera usarla. La voluntad del cielo en la sangre los destrozaría. Estás aprendiendo nuestra habilidad y consideramos que ahora tienes parte de nuestra línea de sangre. La sangre de este cielo inspirará tu potencial. Si tienes el potencial para tener un cuerpo divino, ese potencial también será inspirado, dijo el anciano jefe. Supin todavía tenía la cabeza en el barro. Simplemente sabía que el artículo era precioso. Gracias, jefe anciano. No tienes que agradecerme, dijo el anciano jefe. La nube de luz turbia de repente se estrelló contra el pecho de Supin y se filtró. El cuerpo de Supin tembló. Sintió como si le desgarraran el pecho. Algo se apretó a la fuerza.
Luego hubo una sensación de frío extremo, parecía que la sangre de todo su cuerpo se había congelado, pero después de eso, fue una sensación de calor extremo, como si todo su cuerpo estuviera a punto de quemarse. Ese sentimiento contradictorio y complejo hizo que Su Ping soportara un poco de dolor. Pronto, esa sensación de ebullición retrocedió y se convirtió en una sensación de entumecimiento. Todo el cuerpo de Su Ping estaba paralizado. No podía sentir nada y solo quedaba su conciencia. Concéntrate, dijo el anciano jefe. Su Ping sintió que esa voz estaba muy lejos de él. Hubo una extraña alternancia de luces y sombras frente a Su Ping y luego apareció en un mundo turbio. Ese mundo estaba vacío, solo existían algunas luces moteadas y sombras. También hubo algunos rayos que parecían meteoritos, pero en realidad eran principios y reglas poderosos. Su Ping se sorprendió al verse rodeado de principios. Mientras estaba en ese mundo caótico, sintió que sus ojos de alguna manera se abrían, como si tuviera un ojo más en la frente. Su comprensión del mundo había cambiado drásticamente. Caos, reglas, cielo y tierra, el universo, Su Ping estaba completamente inmerso en él, sin darse cuenta del paso del tiempo. El tiempo no tenía sentido en un lugar así. Era similar a una sustancia controlable. Fue una sensación maravillosa e indescriptible. De repente, Su Ping sintió una sensación extremadamente fría, proveniente del fondo de su corazón. Entonces sintió como si hubiera una criatura parada detrás de él, mirándolo fijamente. La mirada de la criatura era fría, pero Su Ping no se sintió asustada. Más bien, se sentía extremadamente cariñoso. Anuncios de Put Future. ¿Qué es eso? Su Ping quería girar la cabeza, pero descubrió que no podía moverse. Zumbido. Su Ping volvió a abrir los ojos. Vio que todavía estaba parado frente al anciano jefe en la montaña nevada, o un pedazo de hueso, lo que sea que fuera. La mirada fría y poderosa que había caído sobre él aún permanecía detrás de él, y Su Ping no pudo evitar mirar hacia atrás. De repente, vio un par de ojos extremadamente agudos y una figura cubierta de niebla negra. Interesante. Cuerpo divino hechicero. El anciano jefe no parecía estar tan sorprendido. En todo caso, el anciano jefe sonaba aliviado. Veo que el rastro de la línea de sangre del hechicero oscuro en ti fue estimulado. Su Ping miró a la figura fría y oscura detrás de él. Le dio una sensación bastante familiar, como si se estuviera mirando a sí mismo. ¿Este es un cuerpo divino? Le preguntó al anciano jefe con sorpresa. Sí. Ese es tu cuerpo divino, respondió el anciano jefe. Su Ping no pudo evitar mirar su cuerpo divino y de repente tuvo una sensación extraña. Impulsada por un pensamiento suyo, la figura oscura de repente se fusionó con él. Instantáneamente sintió que su fuerza ascendía rápidamente. Sintió que su cuerpo estaba a punto de explotar, eso era incluso más poderoso que la fuerza que le dio el dragón infernal. El hechicero oscuro. El anciano jefe parpadeó pero no dijo nada. La fuerza del cuerpo divino se desvaneció gradualmente y la figura oscura ya no apareció detrás de él. El poder de la energía divina era parte de él. Pensé que despertarías nuestro cuerpo divino del sol llameante. Es una sorpresa ver que tienes la energía divina de un hechicero. De cualquier manera, tienes un cuerpo divino y hay espacio para mejorar. Espero que tu cuerpo divino pueda evolucionar a su forma definitiva algún día, el cuerpo divino más oscuro, dijo el anciano jefe. Su Ping lo memorizó. Él asintió. Gracias por el consejo, jefe anciano. Esos son los materiales para el segundo nivel del baluarte solar, dijo el anciano jefe. Una pila de hierbas y materiales apareció frente a Su Ping. Echó un vistazo y vio que todos los materiales que necesitaba estaban allí. Él estaba emocionado. Su viaje había sido gratificante, incluso sin conseguir esos materiales. Su viaje había resultado perfecto desde que los consiguió. Él podría salvar al pequeño esqueleto. Pequeño esqueleto, aguanta. Su Ping almacenó los bienes en su espacio de almacenamiento. El anciano jefe estaba una vez más confundido. No podía entender cómo Su Ping abrió otro espacio. Su Ping estaba ansioso por regresar. Lamento haberle molestado. Si te parece bien, me iré. Capítulo 634 Regreso. Un momento por favor. El anciano jefe miró a Su Ping. No sé cómo llegaste a nuestra estrella, pero ya que puedes, tengo un favor que pedirte. Por favor ayúdame a entregar una carta al amo del cielo de tu raza. ¿Una carta? Su Ping no sabía qué hacer. No conocía a ningún maestro del cielo. Era solo una explicación que les ocurrió a los cuervos dorados por sí mismos. Bien.
Antes de que Su Ping pudiera negarse, el anciano jefe produjo una bola de llamas doradas que no tenía temperatura en absoluto, pero Su Ping estaba convencida de que las llamas podían quemar cualquier cosa y todo. La bola de fuego voló hacia Su Ping mientras el anciano jefe explicaba. Esta carta solo puede ser abierta por un dios verdadero. Espero que puedas ayudarme a entregar la carta. Pero Su Ping quería decir que no conocía a ningún maestro del cielo para rechazar el trabajo, pero no creía que el anciano jefe lo creyera. Con una sonrisa amarga, Su Ping dijo, «Jefe anciano, ¿es esta carta importante y urgente? No quiero perderlo y poner en peligro ninguno de tus tratos». El anciano jefe sonrió. «Está bien. Solo estoy escribiendo sobre un asunto menor. Es más como un saludo. Estaría bien incluso si lo pierdes. Aunque, no creo que eso suceda nunca. Después de todo, no creo que pueda matarte, y mucho menos a otras criaturas. Creo que los únicos capaces de amenazar tu vida son los Eaven Masters». El anciano jefe le dio a Su Ping una mirada significativa. ¿Perder la carta? El anciano jefe nunca creería tal cosa. Los avivamientos de Su Ping eran extraños y el anciano jefe creía que era una prueba de la mano del amo del cielo. El anciano jefe estaba convencido de que el maestro del cielo ayudaría a Su Ping en su camino de regreso. Bien. Como el anciano jefe lo había dicho, Su Ping solo podía aceptar el trabajo. Le alegró saber que la carta no se trataba de un asunto crítico. De todos modos, le era imposible entregarlo ya que no tenía idea de lo que era un maestro del cielo. La bola de llamas parpadeó y luego se sumergió en la frente de Su Ping. «Señor Su, te acompañaré fuera», dijo el anciano jefe después de que Su Ping tomó la carta. Su Ping asintió. Dikion había estado de pie a su lado en silencio. Cuando Su Ping estaba a punto de irse, Dikion lo llamó abruptamente. «Hey». Su Ping le dirigió a Dikion una mirada inquisitiva. Dikion se armó de valor y preguntó. «¿Es el mundo exterior interesante?» Su Ping se sorprendió por esa pregunta. «¿Qué quieres decir?» «Si quieres saber sobre la comida y las bebidas, creo que están bien. Puedes tener una comida sabrosa y puedes ver un poco de televisión si te aburres, o jugar algunos juegos. Si eso no te hace sentir interesado, también puedes emprender aventuras, por supuesto, si eres tú quien vive aventuras, creo que solo obligarías a todos los que te rodean a experimentar aventuras». Dikion no dijo nada. El anciano jefe suspiró y le dijo a Dikion. «Es hora de que nos vayamos. Kyunger, algún día podremos dejar la estrella. Llegará el día en que te vuelvas más poderoso que yo». Dikion miró al anciano jefe. Dikion había estado escuchando eso desde que era un bebé. ¿Más poderoso que el anciano jefe? La vida del anciano jefe fue más larga de lo que nadie podría imaginar. Dikion solo sabía que el jefe anciano era uno de los primeros guardias de su primer antepasado. Volverse más poderoso que el jefe anciano era algo demasiado lejano desde el punto de vista de Dikion. Anuncios de Put Future. Su Ping se dio cuenta de lo ansiosa que estaba Dikion por salir. Siguió el ejemplo del anciano jefe y le aconsejó a Dikion. «Sí, cultívate bien si quieres salir y explorar. El mundo exterior es peligroso». Su Ping suspiró para sus adentros. Si pudiera firmar un contrato con una criatura de rango estelar, juró que conseguiría que el pájaro se fuera con él. Desafortunadamente, no era lo suficientemente fuerte. Tal vez podría intentarlo cuando se volviera lo suficientemente fuerte en el futuro. Su Ping se animó por esto. El brillo en los ojos de Dikion se atenuó, luego simplemente resopló como respuesta. «Podría llevarte de viaje si puedo volver aquí en el futuro», dijo Su Ping. Estaba allanando el camino para sus proyectos futuros y también quería ver cómo reaccionarían los cuervos dorados ante eso. Al escuchar esa propuesta, el jefe anciano entrecerró los ojos para ocultar el destello de frialdad, pero su tono de voz se hizo más bajo. «Señor Su, es hora de que te vayas». Dikion quería decirle algo a Su Ping, pero este último ya había sido teletransportado. «Kyunger, trabaja duro. El mundo exterior es peligroso. El humano tiene un trasfondo misterioso y es capaz de eludir la formación de nuestro primer ancestro. No sé cuántos días de paz nos quedan». El anciano jefe flotaba en el aire. Le dio a Dikion una mirada solemne y luego se fue volando. Dikion observó cómo el anciano jefe desaparecía de su vista, permaneciendo en el lugar por un tiempo. Dikion permaneció en silencio durante mucho tiempo. Mucho calor. Su Ping estaba jadeando. Una vez más, el aire caliente lo rodeaba. Sintió que estaba empapado en agua hirviendo. Su Ping miró a su alrededor y no vio nada más que enrojecimiento en sus ojos. Esa era una tierra desierta. El anciano jefe apareció y le preguntó a Su Ping. «Señor Su, ¿puedes volver desde aquí?»
Suping miró a su alrededor. Dikion ya no estaba presente. El anciano jefe debe haberlo teletransportado para que no pudiera engañar a Dikion. Era obvio. Si quería engañar a ese pájaro para que se fuera con él, primero tenía que encontrar una manera de tratar con el anciano jefe. Suping negó con la cabeza. Eso era una preocupación para otro día. Sí. Anciano jefe, gracias por su ayuda. Nunca olvidaré la amabilidad del cuervo dorado. El anciano jefe adoptó una actitud más suave con Suping. Por favor envíe nuestros saludos a su maestro del cielo. Suping asintió con una sonrisa forzada. No les quedó nada de qué hablar después de despedirse. Suping no quería continuar con esa incomodidad. Entonces, le dijo al sistema en su mente. Es hora de irse. ¿Estás seguro? Todavía te quedan 8 horas, 42 minutos y 21 segundos. Sí, estoy seguro. Suping asintió. Llevaba más de medio mes alojado aquí. No se quedaría por otras 8 horas si no hubiera nada que ganar. El entorno ya no refinaría su cuerpo. En el momento en que Suping confirmó, apareció un remolino detrás de él y una fuerte fuerza lo empujó hacia adentro. Ese remolino hizo que el anciano jefe abriera los ojos. Si no hubiera estado allí para presenciar el proceso, el anciano jefe no habría creído que el método de devolución de Suping era tan simple y tosco. Fue teletransportado. Pero la estrella celestial estaba cerrada. No se permitía la teletransportación. Ninguna energía ni fuerza podría romper esa regla. Anuncios de Put Future. Y, sin embargo, una teletransportación estaba ocurriendo justo enfrente de sus ojos. El anciano jefe incluso comenzó a preguntarse si su formación todavía estaba funcionando. Nos vemos, jefe anciano. Suping saludó al cuervo. El anciano jefe volvió en sí y vio a Suping desaparecer dentro de ese remolino. Antes de que el remolino se dispersara, el anciano jefe reaccionó rápidamente y envió una llama dorada dentro del remolino. MMM. De repente, el anciano jefe escuchó un resoplido que salió de la nada. La llama sondeadora parpadeó y se desvaneció. El anciano jefe estaba horrorizado. No puedo creerlo. El anciano jefe sonaba aterrorizado. Ciudad base de Longjian. Tienda de mascotas Pixie. Wash. El remolino escupió a Suping. Uf. Suping sintió que lo habían arrojado a un planeta frío y mortal, pero pronto se adaptó. Miró a su alrededor y se alegró de ver la tienda. Él estaba de vuelta. Finalmente, estaba a salvo en casa después de su viaje a un sitio de cultivo de alto nivel. Pequeño esqueleto. Los ojos de Suping brillaron al pensar en el pequeño esqueleto. Sin más preámbulos, estaba listo para ir a la sala de pruebas. En ese momento, Joanna entró en la habitación de las mascotas. Suping estaba parada allí, completamente desnuda. El primer instinto fue apartar la mirada, pero Joanna contuvo el impulso y se obligó a mantener la calma mientras lo miraba fijamente. Finalmente, estás de vuelta. No puedo creer que te hayas ido por tanto tiempo. De nuevo. Suping se preguntaba. ¿Entonces qué está pasando? Sacó algo de ropa de su espacio de almacenamiento y se la puso. Su ropa había sido quemada en la estrella celestial. Incluso un artefacto preciado sería destruido en ese entorno, sin mencionar su ropa. Creo que ha pasado algo grave. Mucha gente ha venido a la tienda a buscarte, incluidos tu hermana y tus padres, dijo Joanna. Suping se sobresaltó. ¿Estaban aquí? ¿Qué pasó?